Chicos, acabo de encontrar un libro de filosofía. Está muy interesante, la verdad. Oigan, ¿saben? Después de terminar este libro, tuve ganas de ver un poco más de la filosofía, ¿no? Y me encontré con un filósofo, y yo no sabía que era filósofo, pero sí es filósofo, y el cual es Alan Turing. Probablemente ustedes lo conocen, ¿verdad? El de la Segunda Guerra Mundial, el que Claro, hizo una máquina decodificadora. La Fíjate, verdad, Alan, yo no sabía que además era se llama filósofo, la como verdad. tú. Se llama como yo. Pero, Fíjate, fíjate, Alan, pero, que yo vi una película de él, de la biografía de él, pero no sabía que era filósofo. sí, de hecho, hay una película sobre él. Pero en efecto, es un filósofo, aunque se le recuerda más por su aporte a la guerra. Pero, ¿ustedes sabían que Alan Turing predijo las IAs? ¿Sabían o no? Wow, no me lo sabía. ¿Y cómo es que lo hizo? Bueno, fíjate que Alan Turing estaba muy interesado tenía un pensamiento, el cual era saber si algún día la tecnología podría llegar a igualar o ser prácticamente indistinguible a la inteligencia humana. De eso se trata el test Turing, el cual es una prueba para determinar si la máquina exhibe un comportamiento inteligente indistinguible al humano, lo cual hoy estamos viendo con las IAs. Por ejemplo, ChatGPT, que no sé si han visto que en algunos trabajos escritos o algo así están hechos totalmente por una inteligencia artificial y uno no se da cuenta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Sí, sí, conozco sí. personas que han hecho eso. Sí, sí, sí. Bien responsables. Pero Turing lo predijo, él sabía que este momento podía llegar y en realidad tenía esta duda acerca de si, y en un momento iba a ser imperceptible si estábamos hablando con una máquina o con una persona real. De hecho, según él, su pensamiento de la mente humana y conciencia, Turing especuló mucho sobre la posibilidad de que la mente humana podría ser simulada por una máquina. En su momento lo llamaron loco y ahora lo llaman genio. Eh, Oh, Esto es básicamente porque su planteo de preguntas filosóficas son fundamentales sobre la naturaleza de la mente humana y la conciencia. Así que, ¿ustedes creen que puede reproducirse la mente por procesos de computación? ¿Sí o no? es una pregunta bastante interesante. La Eh, verdad no te sabría decir a ciencia cierta sí y no. No sé qué opinas, Ricardo. No, también casi no podría decirle a ciencia cierta a Alan. Tal vez se nos puede ayudar para entenderlo un poco mejor. bueno, de hecho, la tecnología en los últimos años ha estado avanzando de manera exponencial. Ahora las IA son cada vez mejores y cada vez se tienen que adaptar las leyes incluso para frenarlas, porque nadie nunca se esperó que las máquinas podrían realizar tales cosas. Por eso últimamente en las universidades y escuelas a muchos profesores se les instruye para utilizar herramientas para identificar si los trabajos que les están dando es de inteligencia artificial o no, porque los profesores no pueden diferenciarlos por lo bien hechos que están. Em, de momento sí presentan fallas. Las inteligencias artificiales de momento no son tan iguales a la mente de una persona, porque sí tienen sus limitaciones, pero yo, un descendiente de Alan Turing, porque también me llamo Alan, me atrevo, me veo en la osadía de decir que en el futuro van a ser imperceptibles las diferencias. Entonces casi estás diciendo que la inteligencia artificial se va a parecer mucho al ser humano. Te diría que no notarías la diferencia. Tal vez yo estoy hecho por IA y no lo sabes. Una afirmación bastante peligrosa por tu parte, pero está bien. No, yo considero que es muy probable, la verdad. Pero, pero sí, ¿ustedes no conocen otro filósofo que filosofía o algo así? Pues hace poco estuve leyendo un poco acerca de Aristóteles. No sé si lo ubican.
y conocía Aristóteles, por diversas así el ramas. hijo de Sócrates, Algo digo, así. discípulo. Sí, yo creo que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Que casi la mayoría cuando hablamos de filosofía siempre lo tenemos en mente. Yo sí he Sí, escuchado de él. claro. Sí. Y principalmente lo que leí era en un pequeño libro estilo cómic llamado Filosofía en Viñetas. Y en este habla más sobre su parte y su aporte en la lógica. ¿En la En lógica? este, ¿Cómo es en eso? este De qué va o Aristóteles, qué? pues en este Aristóteles nos habla sobre cómo él creó esta lógica para las matemáticas que iban a servir en un futuro. También te explica que todo lo que existe en el mundo lo que tiene relación, todo se puede relacionar con cuatro simples premisas, oraciones. En este caso, todas las S son P, todas las S son, algunas S son P, no hay S que sean P, o algunas S no son P. En este caso, pues, dependiendo de lo que vayas a hablar, pues solo reemplazas la S y la P. Pero sí dijo que esas cuatro frases son lo que relacionan a todo el mundo, porque alguna de esas cuatro va a ser verdad. Por ejemplo, digamos que hablamos sobre las canoas y las embarcaciones. Entonces, la primera que es todas las S son P, las podríamos reemplazar y sería todas las canoas son embarcaciones. Siguiendo con las demás, sería algunas canoas son embarcaciones. Después, no hay canoas que sean embarcaciones. O algunas canoas no son embarcaciones. Entonces, alguna de estas cuatro oraciones terminaría siendo verdad. En este caso, la primera y la segunda. Y también, pues, él decía que estas combinaciones, estas premisas, sencillas, se volvieran argumentos, que pues, si suponiendo que las premisas sean verdaderas, pues terminaríamos encontrándonos con una conclusión que también sean verdaderas. Pero, ¿qué pasaría si combinamos estas premisas? Si tenemos dos premisas que sean verdaderas, entonces nos daría una conclusión que a su vez también sea verdadera. Entonces, Aristóteles hablaba sobre otro ejemplo que era todas las A son B, todas las B son A, y por lo tanto la conclusión sería que todas las A son igual a las C, que es como por una regla de tres. ¿Sí? ¿Qué te Wow, o parece? sea, este, es- este pensamiento de Aristóteles se extendió hasta la matemática que conocemos hoy en día. Sí, exacto, porque no sé si lo habrás notado, pero con esto de si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces nuestra conclusión va a ser verdadera. Es lo que actualmente se utiliza en las tablas de verdad. Las tablas de verdad, y yo conozco mucho de eso en realidad. Claro. No sabía que de ahí salía de Aristóteles, un filósofo. Y sí, y también hablaba sobre que no solo si los dos argumentos primeros son verdaderos, sino que también que incluso con dos falsos podríamos llegar a uno que sea verdadero. Porque siguiendo con el ejemplo de las canoas, te dijera, todas las canoas son cafeteras y todas las cafeteras son embarcaciones, entonces, por la regla de tres sería que todas las canoas son embarcaciones. Si bien las primeras dos oraciones que les dije eran falsas, terminó dando un resultado verdadero. Wow, tienes completamente la razón. Esto se ve mucho yo lo aprendí al menos en básicos. Ricardo, no sé si sabes algo de esto de las tablas de verdad, si lo has visto. Sí, efectivamente, en matemáticas se utiliza mucho en lo que es electrónica, ¿verdad? Pero como realmente no sabíamos de dónde provenía esta fuente, ¿verdad? Ahora, con este esta charla que tenemos, pues ya sabemos, ¿verdad? De dónde provienen, sabiendo que viene de un filósofo, ¿verdad? Es una corriente filosófica. Sí, la verdad es que es algo que yo tampoco sabía muy bien de dónde venía su origen hasta que lo vi en esto. No sé, Ricardo, si tú también últimamente has leído algún otro filósofo.
Efectivamente, fíjense que yo no sé si ustedes han escuchado de Friedrich Nietzsche. Ok, ok. Nietzsche, me suena, Un me poco. ¿No? suena. Suena así. Este es un filósofo bastante, fascina la visión de él, ¿verdad? Su filosofía. Es realmente, él no se basa tanto en la matemática como los que ustedes nos acaban de comentar, sino él se basa un poco más al valor moral del ser humano. Es bastante fascinante ver cómo él trata de buscar la verdad moralmente, ¿verdad? Y cuáles son sus características más destacadas. Entonces, no sé si ustedes tienen algún concepto de él. La verdad es que sí lo he escuchado, pero no conozco mucho sobre sus ideas. No sé Sí, cuáles serán. si podrías darnos un ejemplo para entender mejor a Nietzsche. Claro. Fíjense que él generalmente es un poco provocativo, es crítico, pero a la vez es provocativo, porque él incluso tiene una teoría de que Dios murió, que eso hace provocar a muchas personas una forma de moral, ¿verdad? Yo creo que Alan Claro, se sorprende al, controversial. al escuchar esto, ¿verdad? No, De estoy que impactadísimo, la verdad. sí, que Muy él dice, controversial, la verdad. Era ajá, es bien. temerario Nietzsche. ¿Sí? Entonces él hablaba sobre la muerte de Dios, ¿verdad? Y su eterno retorno también, que es muy impactante esas filosofías. Y él también tiene una subvisión de un universo sin verdades absolutas, dice, ¿verdad? Y de todos los ciclos infinitos que plantean realmente la existencia muy profundas. Entonces, este filósofo es bastante controversial con esos temas, pero a la vez también es bastante poético porque le gusta mezclar lo que es la filosofía con la poesía. Entonces, estos legados que él tiene siguen inspirando debates y reflexiones, ¿verdad?, sobre la naturaleza humana y sobre la moralidad y el sentido de nuestra vida. Entonces, no sé si ustedes quisieran profundizar un poquito con él o saber un poquito más de él. Bueno, esto que dices de que no hay verdades absolutas, sí lo he escuchado mucho. La verdad no sabía que provenía de Nietzsche, la verdad. Sí, también había escuchado ese término de que no hay una sola verdad. Una persona llamada Ellacuría decía que no hay que creerse siempre lo que le dice uno, sino que hay que cuestionarse esas afirmaciones completamente. Hay que dudar y hay que investigar y buscar Sí, soluciones también. Correcto, ella Curía es bastante, eh, tiene bastante, como digo, es como admirador, podríamos decir, de Nietzsche, ¿verdad? Las corrientes le fascinan mucho y también he escuchado de ella Curía que es un filósofo latinoamericano muy sí, bueno y que también utiliza mucho de las obras de Nietzsche para él interactuar con su filosofía. Entonces, estos filósofos son muy interesantes, ¿verdad? Los tres que hemos visto son bastante interesantes, ¿verdad? Tanto en el ámbito matemático como en lo moral. Yo creo que son fuentes de inspiración, ¿verdad? Más que todo, para mí es inspiración escuchar a estos filósofos y cómo ellos tienen su forma de ver las cosas, ¿verdad? De ver el todo, ¿verdad? Porque no lo ven de la misma manera que nosotros lo vemos. Sí, 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 es completamente como dices. Muchos de estos filósofos se relacionan unos con otros, son inspiración para los siguientes y al final terminan surgiendo más pensamientos que nos llevan a más preguntas y a nuevos filósofos. sí, yo la verdad es que solo conocía así más a profundidad sobre Aristóteles, que había leído, pero ahora que ustedes mencionaron a Alan Turing y a Nietzsche, creo que voy a investigar más acerca de ellos, porque me llamaron mucho la atención. Correcto. Sí, Yo quiero profundizar un poquito más con Nietzsche respecto a esa su teoría de que Dios ha muerto, ¿verdad? Yo considero que es bastante interesante y controversial y me gustaría aprender un poquito más de él, ¿verdad? Así como también lo del genio matemático que es Alan Turing. Como reitero, yo vi una película de él y realmente se basaba mucho en los conceptos matemáticos, en crear una máquina, que realmente utiliza mucha lógica, ¿verdad? Y la tendencia de él, de su filosofía matemática, pues es muy compleja, ¿verdad? Igual que Aristóteles. sí, sí, correcto. Es increíble cómo este tipo de pensamientos diferente, esta manera diferente de ver las cosas ha tenido un impacto tan grande en la sociedad al pasar de los años. Sí, la verdad es que cada uno dijo temas muy interesantes, así que yo creo que
nos vamos a ir despidiendo porque sí quiero Tengo ir a que irme a investigar más. clase. Ya me tengo que ir, amigos. Ahí lo ¿Ok? dejo. Gracias. Adiós. Adiós, compañeros.